La teoría lingüística y enfoques. Lenguaje, origen, naturaleza y funcionamiento. Para empezar, recordemos, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje humano es un sistema de comunicación complejo que puede ser estudiado desde distintas ópticas, como la comunicativa, significativa o desde un punto de vista cultural, filosófico, genético, entre otros. Ahora veamos cuáles son los enfoques que hay en el estudio del funcionamiento del lenguaje humano. En el primer lugar, veremos el enfoque estructuralista. El lenguaje es abrir la conciencia del otro. Merleau-Ponty. Coserio asegura que el lenguaje es la primera forma de salir de sí mismo e ir hacia el otro. Para Coserio, el lenguaje representa, pero como tal no entiende lo representado. El lenguaje contiene el ser de las cosas y manifiesta de manera inmediata la existencia humana, pero es una actividad no reflexiva. Solo la reflexión sobre lo dado en el lenguaje y a través del lenguaje puede llegar a la comprensión del ser. Coserio desarrolla la teoría o la dimensión de la intersubjetividad, proceso recíproco por el cual se comparte la conciencia y conocimiento de una persona a otra. El único que llegó a comprender la teoría de Coserio fue Humboldt, que dentro de la filosofía de Kant consideraba la lengua como un objeto que se aparta de las reglas ordinarias de la morfología. Además sostenía que el lenguaje era producto y energía, era creación. Coserio en su obra El hombre y su lenguaje habla de 3 comprobaciones. En la primera, el lenguaje se representa como una actividad humana específica, fácilmente reconocible, capaz de explicarse en cualquier instancia. En la segunda, la esencia de la fusión del lenguaje es el intercambio significativo entre 2 conciencias de un mismo estatus. Para la tercera comprobación, el lenguaje es dinámico, rasgo directamente relacionado con su carácter mutable a través de generación en generación, que no es estático, sino que se modifica luego de largos periodos de tiempo. Estas 3 comprobaciones se relacionan con las 2 dimensiones del lenguaje, siendo la primera la relación sujeto-objeto. Explica que a través del lenguaje el hombre crea conceptos, significados y es capaz de hacerlo de forma ilimitada y creativa. La interrelación entre sujeto-sujeto, que a causa de la naturaleza social del hombre, este necesita el intercambio o articulación con otras conciencias semejantes. Niveles de lenguaje según Coserio. Nivel universal, actividad omnipresente de la especie humana. Nivel histórico, que se manifiesta a partir de la lengua o técnicas históricas. Nivel individual, que reconoce las diferentes capacidades de los individuos. Ahora veamos el segundo enfoque que hay en el estudio del lenguaje, que es el enfoque generativista. Teniendo a Noam Chomsky como líder y máximo representante de la concepción generativista que tuvo origen en Estados Unidos. El enfoque generativista surge en la década de los 50 como una reacción ante los vacíos en el desarrollo teórico del enfoque estructuralista y la lingüística general. Tiene el lenguaje como actividad creadora, como un mecanismo universal programado genéticamente en la especie humana. Para Chomsky, el lenguaje es equivalente a gramática, y la gramática es el conjunto de reglas y principios. Estas reglas y principios operan en cada uno de sus niveles de estructuración, ya sean semántica, sintaxis y fonología. La naturaleza del lenguaje. Para Chomsky, la facultad humana del lenguaje parece ser una verdadera propiedad de la especie, con escasa variación entre los seres humanos y sin que exista nada análogo entre otros seres biológicos. El conocimiento de la lengua de un hablante está representado por la gramática, pero ¿qué hace la gramática de la lengua? La gramática de la lengua genera oraciones y a estas oraciones le asigna representaciones de las propiedades semántica, morfológica, sintáctica, fonológica, etc. La gramática universal, según los generativistas, es un sistema de principios comunes a todas las lenguas naturales al margen de su filiación lingüística, como por ejemplo el griego y el quechua.
También nos dicen que es innato a la especie humana. Adquisición del lenguaje. ¿Cómo se da esto? Según los generativistas, pues se da a través de procesos cognitivos y modulares en la mente de los hablantes oyentes, esto en un entorno social. Este proceso, que va a partir de un estado inicial, la que vendría a ser la gramática universal, va a pasar por etapas de manera gradual hasta llegar a un estado estable, que vendría a ser la competencia lingüística. Esta competencia, junto con la competencia comunicativa, va a asegurar el uso adecuado del lenguaje. Ahora veamos algunas de las características que posee el lenguaje. La creatividad es la capacidad para producir y comprender frases nuevas. Así, es considerada como una propiedad de la competencia del sujeto hablante, siendo un conjunto total de reglas y principios. También puede ser el resultado de la lengua y el habla. Esto se demuestra cuando los hablantes muestran la facilidad para construir nuevos elementos lingüísticos a partir de elementos ya existentes en la lengua. La creatividad es también la causa generadora y asignadora de significados sin un principio ni un fin, un lenguaje ya creado y por crearse, mostrando las posibilidades infinitas de combinaciones de la lengua. La productividad es la propiedad del sistema lingüístico que permite a los hablantes nativos construir y comprender una cantidad indefinida de enunciados, incluidos los que nunca se han considerado previamente, a partir de un número finito de reglas y principios. También es la posibilidad de utilizar los mismos elementos lingüísticos en diversas combinaciones y en sintagmas antes no escuchados, posibilidad de producir nuevas formas léxicas motivadas geográfica, estilista, social o técnicamente. La productividad es también la relación que se puede observar entre los significados denotativos y connotativos.